Buenos días familia, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Vamos a orar, sí, vamos a pedirle al Señor dirección y luz esta mañana. Padre, muchas gracias te damos por tu dulce presencia, gracias por esta linda oportunidad. Esperamos siempre con ansias el tiempo en que tú hablas a nuestra vida, el tiempo en que tu Espíritu Santo se revela a nuestro corazón, ese tiempo en que tu palabra alimenta y fortalece nuestro espíritu. Señor, y yo te pido en esta hora, usa mi vida para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo, nuestra ofrenda, es el nombre de la charla que quiero compartir para ti esta mañana. Cristo, nuestra ofrenda, siempre en el marco de Cristo, revelándose más y más a nuestra vida, ¿sí? Aquí la palabra nos presenta a Cristo como una ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda por todos nosotros. Cristo, nuestra ofrenda, ¿sí? Y debe ser parte del conocimiento, ese conocimiento ahí entre comillas, porque tiene que ver con revelación personal, ¿cierto? No del saber, no de la sapiencia natural humana, sino que de ese conocimiento que tiene que ver con una experiencia, con una vida, con una realidad, ¿cierto? Entonces Cristo también debe tener parte en nuestro corazón con esa revelación personal de Cristo como nuestra ofrenda. Hoy día vamos a ver a Cristo como nuestra ofrenda. Gran tema, así es que muy atento. Veamos primero qué es una ofrenda, ¿sí? O qué es el sentido bíblico que tiene una ofrenda, para que hoy podamos tener luz también, ¿no?, acerca de por qué Cristo es nuestra ofrenda, ¿sí? Bueno, primero decir que Dios se acercaba a su pueblo mediante revelación. Siempre Dios se acercó al hombre, ¿cierto? Revelándose, mostrándose al comienzo de una manera quizás precaria, ¿cierto? A través de una palabra, un ángel, quizás de pronto también un sueño, cosas así. ¿Sí? Dios se acercaba a través de algún tipo de revelación a sus hijos. Pero el pueblo, el hombre, solo podía acercarse a Dios mediante una ofrenda, ¿sí? Y ahí está la diferencia. Es decir, que la ofrenda es un camino, ¿sí?, necesario, indispensable para acercarse a Dios. Ahí ya tenemos algo, ¿sí? De hecho, era una ley. En Éxodo 34:20 dice: ninguno, y hablando de las ofrendas y sacrificios que Israel hacía, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ¿sí? Hablando de ofrenda. Entonces, no podías acercarte a Dios sin una ofrenda. Entonces, las ofrendas o sacrificios que Israel practicaba, ¿cierto?, según la ley, nunca fueron una invención humana, ¿sí? Aún desde Génesis, en el mismo huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto?, el Señor sacrifica un animal, ¿cierto? Ahí ya hay un prototipo importante de lo que vendría a ser la ofrenda por el pecado, porque el Señor saca esa piel de ese animal que obviamente había matado, ¿cierto?, y cubre la desnudez y el pecado de Adán y de Eva, ¿sí? Y de ahí ya vemos entonces la primera instrucción, de alguna forma, del Señor de establecer la ofrenda como única forma en la que el hombre pueda presentarse frente al Señor. Pablo habla de ofrenda y no de sacrificio. Fíjate acá, ¿sí? Entonces él dice que Cristo es nuestra ofrenda, la ofrenda perfecta y demás, ¿sí? Pero no usa la palabra sacrificio, porque un sacrificio es una ofrenda, ¿sí? Pero una ofrenda es mucho más que un sacrificio. ¿Ah? ¿Sí lo entendió? Un sacrificio es una ofrenda, ¿sí? Pero una ofrenda va más allá, ¿sí? O dicho de otra manera, todo sacrificio era una ofrenda, pero no toda ofrenda era un sacrificio, ¿sí? Bueno, un
sacrificio, digo, es un tipo de ofrenda específica, ¿sí? Exigida por Dios para redimir o perdonar los pecados del pueblo, ¿sí? Mientras que una ofrenda, aunque podía ser un sacrificio, porque podía ser la muerte de un animal, eso es un sacrificio, era presentada voluntariamente a Dios como un regalo, ¿sí? Entonces, Israel tenía un sistema de ofrendas, de sacrificios, ¿sí? Muy grande, ¿sí? Que mirados quizás a la distancia de más de 3000 años, ¿sí? Podamos encontrarlo nosotros cruel con nuestra mente moderna, ¿cierto? Y digamos, oye, no, eso era realmente canibalismo. No sé qué dirían los ambientalistas, los ecologistas y toda esa gente hoy día, ¿cierto? Pero bueno, fue la forma que Dios creó para que el hombre se acerque. Y todo este sistema de ofrendas daba cuenta, entonces, amados, del alto requerimiento que tiene el ser humano, ¿cierto? El hombre natural al acercarse a Dios. No era cosa como que de matar un animalito, hacer algo allí, sino que era un sistema bien acabado de cosas, de formas, ¿cierto? Que tenía que hacer para poder intentar acercarse a Dios. Y todas estas ofrendas, y todas estas formas, y todo lo que involucraba este rito del pueblo para acercarse a Dios, era una figura, era un tipo de Cristo, ¿sí? Todos estos sacrificios y ofrendas apuntaban a Cristo, porque debemos ver a Cristo en cada acción, ¿cierto? En cada forma, en cada rito sacrificial que Israel realizaba, está Cristo revelándose en alguna forma, y es importante porque es la sombra de lo que había de venir. Es la forma en que el Señor también intenta para nosotros hoy día, ¿cierto? Su iglesia, que podamos entender cómo acercarnos y buscar al Señor. Bueno, y no era solo un sacrificio, sino un sistema de sacrificios. Es tan amplia, amado, la obra de Cristo, que con un solo sacrificio no es posible mostrar o representar todo el alcance que tiene, la misericordia, la grandeza y la obra de la cruz, ¿sí? Entonces se hace necesario un sistema para poder graficar y que el hombre pueda entender qué es lo que el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo y revelándose a sí mismo en su grandeza y en su poder. Lo cierto es que todo apunta a Él. Todo lo que el hombre hacía apuntaba a Cristo para que Él sea el centro en todo, para que el Señor sea el foco central de atención siempre y la mirada del hombre siempre sea Cristo el Señor, ¿sí? Y hoy solo quiero tocar algunas acepciones de esta ofrenda perfecta que es Cristo nuestro Señor, y que puedan quedar grabadas en el corazón, incorporarse en nuestro conocimiento y relación, comunión, digo también, ¿no?, con el Señor, y que puedan incorporarse en nuestro crecimiento y nuestro conocimiento de Cristo, verlo como nuestra ofrenda. Lo primero es que la ofrenda era un acto de sustitución. Significa que se ofrece para reemplazar al que ofrece, ¿sí? En el fondo, la ofrenda está reemplazando a la persona que está ofreciendo la ofrenda. Es un acto de sustitución, ¿sí? En la infinita misericordia de Dios permite esta posibilidad, ¿sí? Que otro tome mi lugar. En este caso, un animal. ¿Por qué? Porque la sentencia divina es categórica, ¿sí? Y es también inquebrantable. La paga del pecado es muerte. Y punto. Y no hay más. Tiene que morir. Pero la misericordia del Señor se manifiesta acá en un acto de sustitución. La ofrenda permite, ¿sí?, que otro, en este caso en el tiempo de Israel antiguo, otro tome mi lugar y otro muera por mí. La ofrenda entonces representa la posibilidad de que Cristo tome mi lugar, ¿sí? Ahí se abre una puerta por el Padre, ¿sí? Una cosa es segura, amado, la muerte, ¿sí? Yo decido si Cristo es mi ofrenda, ¿cierto?, y Él muere por mí, o Cristo no es mi ofrenda y yo muero por mí. ¿Sí? Y yo muero en mi pecado, ¿sí? Esa es la decisión que todo hombre tiene que tomar en su vida, y de hecho usted y yo nacimos para tomar esta decisión en algún punto de nuestra vida. O Cristo es mi ofrenda o yo debo morir por mí,
¿Sí? ¡Wow! Tremendo. El punto es que muchas veces despreciamos esta gracia y esta misericordia del Señor, ¿cierto? La ofrenda de Cristo, digo. ¿Sí? Despreciamos esta misericordia de reemplazo, de sustitución, ¿ah? O esta ofrenda vicaria. Eso significa vicaria, que es de sustitución o reemplazo, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podríamos, amados, despreciar esta gracia? ¿Sí? Cuando la vendemos. ¿Ah? Cuando la transamos. Mira lo que dice Hebreos 12, 15 al 16. Mira también no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por medio de ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Bueno, ¿qué encontramos acá? Encontramos un hombre que no valoró la gracia y la bendición del Señor, digo, y entonces la vendió, y la vendió barata, ¿cierto? Y muchas veces puede ocurrir también que nosotros vendamos esta gracia, ¿sí? La transemos por otras cosas, ¿sí? Encontremos que es más importante hacer esto o lo otro. Encontremos que es más importante ir para allá o para acá. ¿Sí? Entonces estamos despreciando esa gracia del Señor, que es una ofrenda que se presenta por mí. Si Cristo es tu ofrenda, si Cristo es mi ofrenda, valóralo, amado, ¿sí? Ponlo en alto en tu corazón, que sea ese tesoro grande de tu vida, un acto de sustitución, una ofrenda que me reemplaza. Es lo primero. Lo segundo es que la ofrenda era derramada, pero también era quemada. ¿Sí? Bueno, porque cuando se hacía un sacrificio, la sangre de ese animal debía ser derramada. La grasa y la carne era quemada, ¿sí? Bueno, la sangre tiene un significado muy especial, ¿sí? La sangre no era quemada, la sangre era derramada, ¿sí? Y la carne, ¿qué cosa? Era quemada. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación por la persona. ¿Qué dice acá? Dice que la vida está en la sangre y que la sangre entonces representa la vida, ¿sí? Sangre por sangre y vida por vida. Entonces la vida de la víctima, del animal, que era ofrecida para conservar la vida del que ofrecía el sacrificio, ¿sí? Era sangre por sangre, ¿sí? La gracia era que el Señor permitía que la sangre, ¿cierto? Que es la vida, porque la paga del pecado es muerte, entonces tengo que dar la vida, ¿sí? La sangre del animal sustituya a la sangre del oferente, ¿sí? La sangre no era quemada, dije, ¿sí? Era derramada en el altar, ¿sí? Así como Cristo fue derramado por nosotros. ¿Cómo te parece? Sangre derramada, una ofrenda derramada, ¿sí? El Señor se derramó por completo. ¿Y qué significa eso? Significa una entrega total, ¿sí? Porque para derramar la sangre, primero el animal entregó todo, entregó la vida ya. ¿Sí? El animal entregó todo. Esa es una ofrenda derramada, que Cristo entregó todo por ti. No fue una parte. El precio de tu vida, amado, es todo. Es inalcanzable, inaccesible, es todo en la vida de Cristo, su sangre derramada, ¿sí? Es la clase de vida que Él espera que tú y yo tengamos, ¿sí? Una vida derramada a Él, una vida entregada o dedicada a Él, ¿sí? Por eso es nuestra ofrenda derramada, porque se derramó por completo, se entregó totalmente por nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? Que yo me derrame por completo y que yo me entregue por completo a Él, ¿sí? Tremendo. Pero también era una ofrenda quemada, ¿sí? La carne y la grasa, dije, era completamente quemada, ¿sí? También era completamente quemada las vísceras y toda la grasa del animal. Esa carne, ¿sí? Se quemaba, y cuando se quema, tú sabes, se transforma en humo. Y el humo subía a la presencia de Dios, y el Señor olía, ¿cierto? Ese aroma de carne quemada, de grasa quemada, y Él decía, olor grato. Quiero decirte que cuando la carne se quema, ¿sí? El Señor recibe ofrenda de olor grato, ¿sí? Y la grasa también se quema en el altar del sacrificio, que es la cruz de Cristo. No hay otro lugar donde muera la carne. El altar,
¿sí? La cruz del Señor. Ahí muere la carne, ahí muere el ego, ¿sí? Ahí mueren los dolores, los rencores, ¿ah? Ahí muere el celo, la envidia, ¿sí? Ahí muere todo ese ego que me empuja a vivir como quiere. Ahí muere. Y cuando muere levanta aroma. Y cuando el Señor recibe el olor de carne, de ego quemado, el Señor dice, wow, sí, este es el olor de mi Hijo que se entregó completamente para ser quemado por ellos. Wow. Entonces Cristo también es mi ofrenda derramada y mi ofrenda quemada. ¿Para qué? Para que yo me derrame delante de Él y para que yo queme mi carne delante de Él. Sí, wow. Lo siguiente es que Cristo es la ofrenda y es la provisión por nuestra paz, ¿sí? Parte del sacrificio que ellos realizaban, ¿sí? Y de la ofrenda era también la ofrenda o sacrificio de paz, ¿sí? La ofrenda que era quemada parcialmente, ¿sí? Y parte de ese animal se comía asado. En este tipo de ofrenda Dios permitía que los sacerdotes participaran de esta carne quemada, ¿cierto? No se quemaba completamente, las grasas sí, la víscera sí, ¿sí? Pero ellos se podían comer el pecho y la espaldilla del animal quemada en el altar. Y esto representaba dos cosas. El pecho y la espaldilla representaba el amor y la fortaleza de Cristo, ¿sí? En muestra de su amor. Que es un amor amado que se entregó, que se humilló. ¿Sí? Entonces el Señor nos muestra dos facetas acá, en este sacrificio de paz, ¿sí? En esta ofrenda de paz. Primero el amor, ¿sí? Un amor dócil, dulce, amor que se humilla, ¿sí? Y después la fortaleza que es la roca dura. El Señor es dócil y tierno con el que se arrepiente, pero es una roca con el que permanece altivo, amado. ¿Sí? Wow. Él es el cordero y el león, ¿sí? Y no se nos puede olvidar que la ofrenda de paz representa esto, ¿sí? La dulzura y la fortaleza, ambas cohabitan en la gracia de Cristo el Señor, ¿sí? Tú decides cuál tocar, si tocar la dulzura de Cristo o tocar la dureza de Dios. ¿Sí? Wow. La ofrenda de paz también establecía la comunión con Dios y con las personas también, ¿no es cierto? Que compartían, todos los que compartían y comían esta ofrenda de paz, entonces desarrollaban allí un acto de comunión, de coinonía, de perdón, de amor, ¿sí? Porque la ofrenda proveía entonces una instancia de comunión con Dios y con las personas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios, ¿sí? Él es nuestra ofrenda de paz. Podemos tener paz con Dios. Podemos tener paz en nuestro espíritu, con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestra vida, ¿sí? Con nuestro pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él reconcilió nuestra vida con el Padre, ¿sí? Representa como Cristo, nuestro sacrificio, nuestra paz, ¿sí? Y nos hace vivir en paz con los demás. ¿Cómo te parece? Estar en paz y vivir en paz, con Dios y con los hombres. Nuestra ofrenda de paz. Cristo es nuestra ofrenda de paz para que yo permanezca en una vida de paz. Amén. Pero también Cristo es la ofrenda propiciatoria, ¿sí? Romanos 3:25 dice así: a quien Dios, hablando de Cristo acá, ¿sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Que dice que el Padre puso a Cristo como propiciación, ¿sí? Por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Propiciación significa que satisface la justicia de Dios, ¿sí? Porque el pecado solo trae muerte, ¿sí? Sino que además desata la ira, ¿sí? El pecado no solo trae muerte, sino que también desata la ira de Dios. Uy, aquí, amado, tenemos algo importante, ¿sí? Porque todos nosotros sabemos que Dios es Dios de amor, ¿sí? ¿Cómo entonces que tiene ira? ¿Sí? Esa parte no me la habían dicho. ¿Sí? Dios es Dios de amor y acá dice que desata su ira. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué está Dios? Airado. ¿Con quién? Con el impío. ¿Sí? La ira de Dios. Uy, tremendo tema. ¿Sí? La ira representa la actitud de un Dios 3 veces santo frente al pecado.
¿sí? Es la actitud que Dios tiene frente al pecado. Eso es la ira. Sin embargo, no es lo que nosotros conocemos por ira, ¿sí? Nuestra ira natural o carnal. No es. ¿Sí? La ira de Dios no es una acción caprichosa, vengativa, no es un sentimiento, ¿verdad?, desbordante que se manifieste con rabias, ¿verdad?, y con desbordes. No, es la expresión de su justicia y su carácter, ¿sí? Y la ofrenda, dice Pablo, era propiciatoria. Mire, el propiciatorio, ¿qué era? Era la cubierta, ¿recuerda el arca? Era la cubierta que tenía el arca, era de oro, ¿sí? Y encima del arca habían unos querubines de oro también que se tocaban con las alas. Yo creo que usted ha visto esa imagen, ¿sí? Bueno, cuando se hacía un sacrificio, la sangre del animal era derramada sobre el propiciatorio. Y entonces cuando esa sangre tocaba el propiciatorio, en ese instante Dios apartaba su ira. ¿Sí? ¡Wow! Y entonces Dios nos dijo con esto que la ofrenda debe ser propiciatoria. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la ofrenda, Cristo, nuestra ofrenda, aplaca la ira de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro pecado. ¿Sí? O sea que la ofrenda de Cristo tiene el propósito de aplacar la ira de Dios. Ya Dios no está enojado contigo. Mira, mucha gente siente, ¿sí? Porque comete un error, porque no dio el ancho, porque vivió no sé qué cosa, que Dios se enojó con ellos. Pero tú tienes que saber que Cristo, tu ofrenda, permite, ¿verdad?, que el sacrificio de Cristo sea nuestra ofrenda propiciatoria. Él ya no está airado contigo, ¿sí? Porque esa ofrenda aplaca la ira de Dios. Déjame explicarte con un ejemplo. Hace un par de años, venía a casa, ¿cierto?, con unas flores, un ramo de flores para mi esposa. ¿Sí? Y entonces venía con el ramo en la calle y me ve un vecino con el ramo de flores y me grita, ¿sí? Vecino, ojalá que lo perdonen. Y yo me reí y todo. Bueno, porque se cree, ¿cierto?, que cuando alguien está enojado contigo, ¿sí?, lo que tú haces es, o lo que muchas personas hacen, digo, es llevarle un presente, llevarle una flor, un chocolate, no sé qué, y con eso, ¿qué pasa? El que estaba enojado se sonríe porque ese regalo, esa ofrenda, aplaca la ira. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Cristo, amado, guardando la proporción, digo, con el ejemplo, ¿sí?, el sacrificio de Cristo es un regalo que aplaca la ira del Padre por nuestro pecado. ¿Sí? ¡Wow! ¿Oyó usted esta frase? Sé propicio a mi pecador. Está en Lucas 18:13. ¿Sí? Fue el hombre que estaba en el templo, que se pegaba en el pecho, ¿te acuerdas? ¿Sí? Mientras el otro decía, no, yo he cumplido la ley, yo soy generoso, yo soy el mejor. Bueno, y el otro, el pecador, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Con esa frase, sé propicio a mi pecador, estaba diciendo, sé tú la ofrenda que aplaque la ira que ocasiona mi pecado. ¡Wow! ¡Qué entendimiento! ¿Sí? Del carácter del Señor, amado. ¡Qué entendimiento! ¿Sí? Verle como mi ofrenda propiciatoria. Verle, ¿cierto?, que a través de su sacrificio en la cruz, Él ya no está más enojado conmigo porque hay sangre, ¿sí?, propiciatoria que cubre, ¿cierto?, nuestra vida y que aparta la ira del Señor. Bueno, raya para la suma, ¿sí? Cristo es nuestra ofrenda y tengo que verle cada día y tengo que relacionarme con Él en mi comunión íntima, digo, ¿sí?, en el entendimiento espiritual. Una revelación de que es nuestra ofrenda, ¿sí? Él es la ofrenda que tomó mi lugar, ¿cierto? Él es la ofrenda derramada y quemada. Él es la ofrenda de mi paz, ¿cierto?, de mi comunión con Él y con las personas, pero también es la ofrenda propiciatoria. ¿Sí? ¡Wow! Hoy la revelación de Cristo tiene que crecer en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias. Te damos por esta palabra. Sé que tu Espíritu Santo está hablando. Sé que tú estás haciendo crecer en nuestro corazón la revelación de Cristo. Es más de lo que pienso, es más de lo que creo y es más de lo que nunca, ni aún en la eternidad, alcanzaré a comprender.
Tú eres más grande que eso. Y hoy, esta mañana, te pido, Señor, dulce Espíritu Santo, revélate como nuestra ofrenda. ¿Sí? Nuestra ofrenda que tomó mi lugar. Esa ofrenda, Señor, que se derramó y se quemó por mí. Tú diste todo por mí. La ofrenda ya está hecha. Puedo venir. O puedo confiar en mí. Y puedo decir, bueno, intentaré hacerlo solo sin Dios. Pero tú eres mi ofrenda. Y tú esperas que yo también sea derramado, que yo me derrame delante de ti. Y que queme ese ego que tanto estorba y molesta nuestra vida. También tú eres mi ofrenda de paz. Puedo venir al trono de la gracia. Puedo encontrar en ti acceso directo. Puedo disfrutar la comunión y la paz con las personas, porque eres mi ofrenda de paz. Pero también mi ofrenda propiciatoria, porque tú nos reconciliaste con el Padre. Porque tu paz, Señor, tu ira ya no está sobre nuestras vidas. Padre, yo te ruego en esta mañana que venga luz y revelación de tu Espíritu y ministra nuestra vida con esta palabra. Ministra nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.